8:34, entramos en el segundo bloque de Desayunos Informales con lo que les habíamos prometido. El PIT-CNT entregó días atrás más de 400.000 firmas para realizar en octubre un plebiscito sobre las jubilaciones. Como hemos comentado, la papeleta a grandes rasgos propone 3 medidas: que ninguna jubilación ni pensión sea inferior al salario mínimo nacional, que la edad mínima de retiro sea 60 años y no 65, como estipuló la reforma del gobierno, y la prohibición del ahorro individual con destino jubilatorio, lo que hoy en nuestro sistema son las AFAPs, luego de haber tenido una instancia de intercambio con 2 de los asesores de cada una de las posiciones, Rodolfo Saldain y Jorge Notaro. Vamos a dar un debate político. Para eso recibimos a Pablo Mieres, exministro de Trabajo y Seguridad Social, candidato a presidente además por el Partido Independiente, y Óscar Andrade, senador del Frente Amplio e integrante del Partido Comunista. Los dos, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos. Muchísimas gracias por aceptar participar de esta instancia. Les explico a ustedes del otro lado más o menos cuál va a ser la dinámica de este intercambio para que la tengan presente. Va a haber una presentación de las posiciones de cada uno de 2 minutos, una presentación inicial. Luego va a haber intercambios en base a 4 puntos. Los 3 principales que tiene la papeleta: la equiparación del salario mínimo a las jubilaciones y pensiones, la eliminación del ahorro individual y los cambios en la edad de retiro, y también un cuarto punto vinculado a cómo se financia eventualmente esta reforma. Ahí en esos bloques la discusión va a ser más abierta, se pueden interrumpir, se pueden hacer preguntas. Nosotros vamos a estar tratando de nivelar las participaciones para que ninguno tome más tiempo que el otro. Y para el cierre van a tener también 2 minutos cada uno para un cierre a modo de conclusiones. Si les parece, entonces comenzamos. Hubo un sorteo previo, le toca abrir de acuerdo al sorteo a Óscar Andrade. Empecemos con el bloque inicial. ¿Por qué en el caso de Óscar Andrade entonces está a favor de este plebiscito? Gané el sorteo. Sí. No, yo creo que la iniciativa es una iniciativa de legítima defensa de los trabajadores y trabajadoras. Hace 30 años enfrentamos una dura reforma jubilatoria que endureció las condiciones jubilatorias, donde se mantuvo la edad en los 60 años, pero de manera ficta, porque la exigencia de los 35 años de aporte llevaba a que en el mejor de los casos, a los 65 años, apenas 3 de cada 10 trabajadores de la actividad privada podía acceder a la jubilación. O sea, enfrentamos una reforma que tuvo esa característica. 12% de mujeres, según el informe de Buccelli. O sea, apenas 12 de cada 100 trabajadoras podía acceder a la jubilación. Así de dura fue la reforma del año 96. Que a los generó 60 años, 12%. No, 12% a los 65 a los 65 años. años. Pensé que era. ¿Se puede interrumpir? No, para precisar. Lo preciso, pero Descuéntenlo. descuénteme el minuto. Sí, obvio. Todo Minuto esto lo puedo documentar. Me tengo que ir. 10 segundos. A los 65 años, solamente 3 de cada 10 trabajadores de la actividad privada, 12 de cada 100 mujeres. Una reforma durísima desde el punto de vista de acceder a la jubilación. ¿Qué tuvo como resultado? Empezó a caer la gente en condición de jubilarse. Pasamos de 385.000 personas acceder a la jubilación a 360.000, ¿no? O sea, una segunda reforma fue una reforma que tuvo un diálogo social y un amplio consenso político del año 2008 que flexibilizó las condiciones jubilatorias y permitió duplicar la cantidad de gente que accedía a la jubilación por año. Saltamos de 15.000 a 30.000 personas jubiladas. Esta medida, junto con la medida del incremento de la jubilación mínima, es lo que explica el descenso de la pobreza en los mayores de 65 años. O sea, teníamos una pobreza que estaba cerca del 20% y bajó al 2%, producto de estas medidas. Entonces, ¿qué enfrentamos el año pasado? Enfrentamos el año pasado una reforma jubilatoria que vuelve a endurecer las condiciones de acceso a la jubilación, llevando la jubilación a los 65 años, que deteriora de manera dura tanto la jubilación por edad avanzada como la jubilación por discapacidad, que parece no tener en cuenta la enorme dificultad que existe de empleo post 60 años. O sea, la tasa de actividad de las mujeres a partir de los 60 años es de apenas un 15%. En esa circunstancia preexistente, endurecer las condiciones jubilatorias, ya tenemos el diario del lunes desde el punto de vista de lo duro que es para los trabajadores y trabajadoras el horizonte, ¿no? Bien. Toca a mí. Adelante, Mieres. Todavía no escuché un solo argumento de defensa de la propuesta de cambio que promueve el senador Andrade y el PIT-CNT. Pero además dijo alguna cosa que es inexacta, como decir que alguna vez hubo 35 años de aportes requeridos para la jubilación. Siempre fue 30. Pequeño detalle, error. Bueno, esta propuesta que se está proponiendo por parte del PIT-CNT y de algunos actores políticos
es regresiva porque perjudica a los trabajadores más débiles, porque perjudica a las futuras generaciones, porque genera un incremento formidable del déficit de las jubilaciones y de las pensiones que va a impedir destinar recursos a prioridades largamente postergadas y que muchas veces proclamamos los distintos partidos y que nosotros estamos comprometidos, como es reducir la pobreza infantil y poner más plata en la transformación educativa. Esto lo que va a hacer es impedir cualquier otro gasto porque se va a llevar toda la plata, se la va a llevar esta transformación que realmente, si se aprueba, además va a implicar aumentar impuestos y tasas de aportes de trabajadores y empleadores a la seguridad social, generando impactos sobre el salario y el empleo. Pero además, confisca los ahorros de más de 1 millón de uruguayos que tienen sus cuentas personales, a título personal, que vienen ahorrando hace mucho tiempo para complementar sus jubilaciones, y esos 22.000 millones de dólares se los quitan sin preguntarles ni decirles nada más que de manera obligatoria, y además le va a generar al Uruguay una pérdida de la certeza jurídica, un valor que el Uruguay ha construido durante décadas y que hemos contribuido todos los partidos, una afectación al respeto a los contratos, y además nos va a afectar en nuestra posibilidad de mantener el grado inversor y de tener en el mundo una circunstancia de reconocimiento particular. Bien, quedaron hechas entonces las presentaciones sin estudiar, iniciales. ministro. Ahora, O sea, que sostenga que nunca hubo 35 años me sorprende. Porque Pero, estupefacto, digámosle. Tengo acá la discusión parlamentaria de la ley que baja de 35 a 30. ¿Sabe qué? Al tema. Es de loco. Al tema. Está hablando Yo pensé que había venido sin estudiar. de los 90. Vino sin estudiar el Que explique los cambios que Claro, quiere hacer. empecemos- Explique lo que Justo quiere elige hacer. para llamarme la atención A ver, un tema que es contundente. ¿Qué quiere hacer? empecemos con ¿Qué con quiere los hacer? puntos. Si les parece, Que defienda lo que quiere hacer, ¿no? Sí, Que claro, hable. claro, claro. El Porque primer vamos a hablar punto- de las cavernas también. Sí. El primer punto de la discusión tiene que ver con la jubilación y el salario mínimo. La papeleta plantea que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo Me toca a nacional. mí. Empecemos discutiendo ese Perfecto. punto. Adelante, Mieres. Ya, como le yo- dijimos, en este espacio más abierto se pueden Bien, interrumpir, hacer bien, preguntas, etcétera. ¿A quién no le gustaría aumentar las jubilaciones mínimas igual al salario mínimo o más arriba? El tema es el financiamiento, el tema es lo que sale, es lo que cuesta. Es más, la ley que aprobamos el año pasado prevé el aumento de las jubilaciones más bajas. De hecho, y esto no está discutido, todos los técnicos comparten la idea de que efectivamente con el complemento solidario que se creó en la ley y que fue una iniciativa del Partido Independiente, el 50% de las jubilaciones van a ir creciendo, pero van a ir creciendo con sostenibilidad, es decir, con el criterio de que no generen un agujero gigante que al final lo que termina generando son efectos regresivos. Lo que nosotros estamos proponiendo es justamente ese camino de mejora de las jubilaciones más bajas sin afectar la sostenibilidad. Pero esta propuesta lo que hace es disparar el gasto inmediatamente, porque lo que dice es suben inmediatamente todas las jubilaciones y pensiones mínimas al nivel del salario mínimo nacional, que implica 1.000 millones de dólares que se empiezan a gastar inmediatamente, a lo que después hay que ir sumando año a año todos los nuevos jubilados y pensionistas que se jubilarán por la mínima y que tendrán ese aumento, y eso significa 1,3% del PBI que se incrementa, pero además lo vinculan al salario mínimo nacional, con lo cual están embretando a que cada vez que el gobierno eventualmente piense en aumentar el salario mínimo nacional, estará aumentando todas las jubilaciones mínimas que están atadas al salario mínimo nacional, generando un riesgo que es que el salario mínimo nacional se estanque para evitar el déficit fiscal que generaría el aumento de todas esas jubilaciones. Y eso afectará el índice medio de salarios, que también define los aumentos de las jubilaciones. Además, esa idea de llevar todo al salario mínimo nacional no es ni justa ni equitativa, porque, por ejemplo, hay gente que tiene más de una pensión y jubilación, y aumentaría las dos, porque lo que dice el texto no es lo que dijo el otro día Abdala en el acto del PIT-CNT, no es por persona, es por jubilación y por pensión. Está dicho en el texto que lamentablemente está sometido, bueno, ahora a la firma. No dice ningún jubilado o pensionista, dice toda jubilación o pensión deberá ir al nivel del salario mínimo nacional. En cambio,
la propuesta del complemento solidario es mucho más justa porque establece un límite y se va compensando en función de los ingresos de las personas. Andrade. Bien. Esta propuesta es una propuesta que nace de la política de este gobierno. O sea, desde el año 2007 se estableció la jubilación mínima igual a una base de prestación y contribución, y a partir de ahí se triplicaron las jubilaciones mínimas. Hubo un esfuerzo enorme, enorme, por no solamente cumplir el mandato constitucional de ajustar la jubilación mínima igual al índice medio de salario, sino además de incrementarla por encima. Un año 25%, otro año 15%, pasó de una BPC a una BPC con 25, a una BPC y media. Un enorme esfuerzo que lleva 4 años interrumpido ese esfuerzo. O sea, el esfuerzo gigante por mejorar las jubilaciones mínimas que se hizo del 2006 al 2019 se interrumpió en este periodo, donde prácticamente se congelaron. Bueno, cuando se cambió la forma de calcular la BPC, no solamente se congelaron, sino hubo un periodo en que se deterioraron con respecto a la capacidad de consumo. Entonces, después de 3 años de deterioro de la jubilación mínima, lo que hay es una respuesta adecuada, en nuestra opinión, de defender a que ninguna persona en Uruguay cobre menos que el salario mínimo nacional. La iniciativa de la firma lo que establece es eso, es pensar en que ninguna persona cobre menos de ¿cuánto? 22.268 pesos. Miren, pero está de acuerdo si en que incrementa el déficit. Si en este periodo... ¿Está de acuerdo? Si en este periodo... ¿Está de acuerdo en incrementar yo voy a el decir déficit? voy a decir el componente. Porque... Sí, sí, claro, es un gasto. Ah, bueno. Es un gasto, claro. ¿Y Es de un gasto. $1.000 millones Es un gasto. No, exacto? no es ese gasto. Ah, ¿no? Voy a tratar de explicar cuál es ¿no? ese gasto. Ahora, ¿de cuántos jubilados y pensionistas estamos hablando? 222.894 personas. O sea, 223.000 personas son las que estarían beneficiadas por este impacto en jubilaciones y pensiones mínimas, que son las que cobran menos de eso, 22.268 pesos. Este es el dato actualizado hoy. Tomando el dato del BPC del año pasado, que cuando se fue el ministro no presentó la actualización muy conveniente porque el índice medio salario creció bastante más que el IPC y por lo tanto mucho menos es el impacto este año que el año pasado. Bueno, es parte de la El realidad. impacto, el impacto total Hay que es de gastarlo. 360 millones de dólares. Ahora, si se hubiera aplicado los ajustes a cuenta que Mieres eso no es defendió, verdad. Mieres defendió, ¿no? Ese monto no es verdad. Mieres defendió, yo lo dejé intervenir al Pero ministro. podías interrumpir. Bueno, Dijeron que había- si se hubiera dejado, o sea, el ministro el año pasado pidió que el ajuste a cuenta no se descontara, ¿no? Y el gobierno no lo escuchó. Nosotros también defendimos, mandamos minutas de comunicación, decir los ajustes a cuenta, las jubilaciones mínimas no se descuenten. ¿Saben en cuánto estaría la jubilación mínima hoy? 20.360 pesos. O sea, la diferencia entre la jubilación mínima, si solamente se hubiera continuado la política de defensa de la jubilación mínima, estaría a menos de un dígito de ajuste entre jubilación mínima y salario mínimo nacional. ¿Por qué tenemos una diferencia mayor? Porque hubo una política premeditada de interrumpir el proceso de incremento de la jubilación mínima, de ajuste sobre la jubilación mínima, que aplicó el gobierno de Mieres. Pero la diferencia es la diferencia. Que increíblemente me fundamenta el déficit con la infancia cuando es parte de un gobierno que aumentó la mortalidad infantil y aumentó la pobreza infantil. No había plebiscito. Vamos a discutir ¿Por qué sobre sin pobreza plebiscito no tomaron medidas a los efectos de atender la cuestión de la infancia? Pero ¿De ¿sabes qué estamos qué? hablando acá? Voy a hablar de la cantidad. Ustedes saben, hay 5.500 policías pensionistas que cobran menos de una jubilación mínima. 6.600 policías que cobran menos de un salario mínimo nacional. 70.000 jubilados, 79.000 pensionistas, 7.000 de la caja militar, 6.000 pensiones militares de las más bajas, o sea, 222.000 personas. Es un esfuerzo en una dirección correcta. ¿Por qué? Porque estamos contribuyendo a las personas que cobran menos jubilación. Ahora, defender que 22.268 pesos, ¿no? Es demasiado para vivir un mes una persona. Repito, fue claro el PIT-CNT el 1 de mayo, nuestra propuesta es persona, la reglamentación de persona, pero si tiene dudas... Perdón. Pero si tiene dudas, pero si tiene dudas... No hay que engañar a la gente. La papeleta va al Parlamento. Presentemos la enmienda. La papeleta podemos no va al presentar hasta Parlamento. común la enmienda que aclare que lo que estamos hablando es de persona, para no bastardear la discusión. No, se quiere bastardear la inflar el discusión debate, es se quiere inventar inflar cosas el que no debate. dice el texto. Fue claro el planteo de la Yo voy a central. leer. Y hay informes jurídicos que yo tengo acá respecto a que se Voy puede a leer. reglamentar en esa dirección. Yo quiero decir dos Sigue el cosas. punto Mieres y después... Yo quiero decir dos cosas. Una, la realidad
es que son 1.000 millones de dólares que se aumentan de un saque de un año al otro. No es cierto. Esa es la realidad. Son 360 si fuera este año. Y con la proyección que hay de salario e inflación de este año, el año que viene son menos de 320. Lo dicen. Y si se hubiera aplicado la política de ajuste a cuenta, serían menos de 160 millones de Lo dólares. dicen los estudios ¿De dónde sale la actuariales cifra del Banco de Previsión Social. Son los mismos que usamos nosotros. No análisis partidarios, ni técnicos, ni gente que da manija, no. Estamos hablando de técnicos del Banco de Previsión Social. Pero además, la reforma, que es lo que al final se aplica, artículo 67, numeral 6, que es la referencia, dice: ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. No dice ningún jubilado o pensionista deberá ganar menos que el salario mínimo nacional. Entonces, están mintiendo, están diciendo a la gente algo que no es verdad. El único que mintió hasta ahora es Miere diciendo que no hubo 35 años de exigencia en la 1713. Y hasta ahora no se ha desdicho. La Constitución dice, la Constitución no, lo que pretenden poner en la Constitución dice ninguna jubilación ni pensión. No hay ley que pueda hay ley que puede y tenemos informe jurídico. Pero si hubiera dudas jurídicas, tenemos la posibilidad en el Parlamento. No sé de quién, porque cuesta encontrar juristas que estén a favor. Si hubiera dudas jurídicas, tenemos posibilidad en el Parlamento. Si ese fuera el debate, si queremos subir las jubilaciones, pero el debate es que no se suba al que tiene 2 jubilaciones, la reforma entra al Parlamento ahora y hacemos la enmienda que dé claridad sobre ese punto. Pero, Entonces hay una redacción que no quedó. Hay una posible interpretación, pero está la otra interpretación. No ahora, existe interpretación. cuando juntamos firmas, cualquiera que escuchó el acto del 1 de mayo fue clarísimo. Hablamos de personas. Claro. Cuando juntamos firmas y fundamentamos esto, dijimos para personas. Claro. No cada jubilación. Pero lo que dice el texto es otra cosa. El costo de esta medida es de 320 millones de dólares. Y si se hubiera mantenido la política del FA, sería de menos de 160, menos de 0,2 del producto. A ver, les pido un segundo, leo el punto porque estamos discutiendo, porque no todos lo tienen que tener presente, que estamos hablando del punto 6 de la papeleta. Dice: ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al salario del salario mínimo nacional. Los ajustes de las jubilaciones y pensiones no podrán ser inferiores a la variación del índice medio de salarios y se efectuarán en las mismas oportunidades en que establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central. El ajuste no podrá ser menor a cero, que es algo que ya venía del 89. ¿Sabemos cuánta gente tiene 2 jubilaciones o pensiones? Sí, se sabe. Se sabe. Y ahí Está en el está la informe del diferencia. BPS. Clarísimo. Ahora, a ver, no importa, pero ahí porque en está realidad cada jubilación va a tener el aumento. Perdón. Cada no hay pensión duda va a que el tener. punto Y el que, incremento no hay duda que del el punto déficit que estamos brutal. reivindicando, de vuelta, la papeleta va a ir al Parlamento. Sí, porque es lo que define la Constitución. Va al Parlamento y si este fuera el punto, hay forma de enmendarlo. Y se ponen las dos a consideración. Pero ahí está la diferencia en los números. Claro, ahí está la diferencia en los números. Pero el mismo BPS cuando presenta, en los 2 escenarios el año pasado, presenta 1.000 millones si fueran todas las jubilaciones y pensiones, aún el que tiene 2 o el que tiene 3, ¿no? Y 400 y algo el año pasado si fuera por persona. Ese 400 y algo actualizado es algo más de 300. El año que viene va a ser cercano, pegado a 300. Y si hubiéramos aplicado cada año la política de ajuste, de no descontar el ajuste a cuenta, sería la mitad, 150 millones de dólares. 0,25 del producto. ¿Es un esfuerzo? Sí, pero es un esfuerzo que me parece lógico para incrementar las jubilaciones y pensiones de las personas que cobran menos. Voy a salir del detalle. Acá tenemos un problema de hace años que todos los partidos reconocen, que es el déficit de las jubilaciones y pensiones, que se venía despegando cada vez más. Lo que hizo la ley del año pasado, que además no es... La ley está cuestionada por alguna de las cláusulas de la propuesta de reforma, pero además está cuestionado todo el sistema, porque lo que cae es todo el sistema mixto, volvemos para atrás no sé cuántos años. Pero el gran problema era darle más sostenibilidad, y esto lo decía el economista Astori en el periodo pasado. El problema que teníamos era cómo venía creciendo el déficit. Y esto lo que hace es disparar el déficit, pero no hay ninguna duda, porque estamos hablando de esta medida, pero falta la otra, la de los 60 años, y falta la otra, que es la eliminación de las AFAPs. La suma hace una cifra que lleva a que esa idea de que necesitamos tener plata para resolver problemas como la pobreza infantil, no va a haber, se la va a llevar toda. Nos dejaron un desastre de seguridad social, un desastre, ¿no? Y en el 2008 logramos ampliar los derechos jubilatorios, Esto permitió que 150.000 personas pudieran acceder a la jubilación. Si seguíamos, yo respeto mucho las procesiones actuariales, respeto mucho, pero no invocaron una,
Una. Yo tengo acá las proyecciones actuariales de la reforma del 96. Ni una invocaron, ¿eh? Ni una. No invocaron el déficit, no invocaron la cantidad de activos en relación a pasivos, no invocaron los ingresos, no invocaron los egresos. Todas salieron mal. Entonces todas. no respeta nada. No, las lo que estoy diciendo es... Si todas, no, la respeto. Lo que estoy diciendo es constatando. ¿Por qué las respeto respetás? las proyecciones actuariales, ¿Para qué? pero las tomo en cuenta. Acá las tengo todas. ¿No? Las que se hicieron en el 96 cuando se presentó la reforma. Ninguna se invocó. Ahora, la derecha es mágica en Uruguay, ¿no? Porque cuando está en el gobierno nos plantea la necesidad del ajuste previsional. No, esto lo planteaban ustedes también. ¿Cuál fue la postura de la derecha lo en el planteaban debate? ustedes ¿Cuál cuando fue la estaban en el postura de la gobierno? Nada más que derecha no en lo el... hicieron. ¿Cuál fue la postura de la Tiraron derecha? la pelota para ¿Cuál fue la nosotros. postura de Esa la es la derecha verdad. en el debate del 2008 de la Bueno, reforma? ¿Se preguntale a acuerda? la derecha. ¿Se acuerda? Preguntale a la derecha, Del claro. gobierno que integra, de los partidos del gobierno que integra Mieres, ¿no? ¿Cuál fue la postura del Partido Nacional? Pues nosotros presentamos bajar de 35 a 30, él sigue sin darse cuenta que teníamos 35 años de aporte, atender a los cincuentones, que la persona con 58 años que quedara desempleado por más de un año y tuviera 28 de aporte... Pero estamos fuera de tuviera... No, no estoy fuera de tema, Sí, estoy estamos fuera hablando de tema, de un totalmente. componente que me reconoce. Además, yo quiero hablar de los otros ¿Sabe temas. cuál era el informe? No, Se nos va el ¿sabe, tiempo. ¿sabe por qué no estamos fuera de tema? Sí, Porque la Constitución lo que va a establecer... Estamos hablando de las la Constitución jubilaciones lo que mínimas, va- ya hablamos de las La jubilaciones. Constitución Vamos lo que va a vamos al establecer tema. es que esta ley que se votó en el 2008, la 18395, sea el piso de prestaciones. El piso de prestaciones ya está estatus constitucional. Estamos bien dentro del tema. Ahora, cuando se Vamos votó... a cambiar Ahora, de tema. cuando se votó esta norma, Todos los economistas, el todos, partido, de cuando se izquierda, votó esta centro y norma, derecha, dicen que esto es un cuando se disparate. votó esta norma, Todos, cuando se todos. votó esta norma, es Todos. difícil porque no quiere escuchar. ¿Sabe cuál fue la postura del Partido No, tú Nacional? estás hablando de En el cualquier informe- cosa. No, Vamos a volver estoy al hablando tema. de la ley de flexibilización, Acá que hay es a la un que le orden queremos... del día. Estoy hablando Yo pido de la ley de respetar la flexibilización, agenda. que es a la Pido que le queremos respetar dar la estatus agenda constitucional. y hablar de para las cerrar cosas que quieren ese punto, cambiar. Pasamos al siguiente bloque. Pero hablemos de las cosas que quieren cambiar. Bueno. No hablemos del mundo y sus alrededores, que No, es una estoy cosa que estoy al hablando de senador las Andrade cuestiones jubilatorias. en Pasa general que le Mieres- gusta hacer, Mieres no quiere pero escuchar. estamos discutiendo de esta cosa que quieren aprobar, Sí. que sería una catástrofe, que sería el colapso del sistema de seguridad social. Hablemos de eso, porque es Triplicamos muy grave. triplicamos la jubilación mínima y no hubo ningún colapso. El ajuste que precisamos ahora sobre las mínimas es infinitamente menor que el que ya hicimos. Bueno, eso Triplicamos las jubilaciones mínimas. Eso no es Triplicamos verdad. las jubilaciones mínimas. Pasemos Y el al ajuste que siguiente queremos bloque. hacer ahora Eso es un ajuste no de es algunas verdad. décimas del PBI, que además, como el BPS en el primer momento va a tener los recursos que se transfieren al SAFAP, es administrable. Eso Bien. no es Y verdad. va a las El jubilaciones aumento de las mínimas. Bueno, mínimas Vamos, va y va a a haber ser... arriba de el 200.000 aumento de las uruguayos, mínimas. jubilados y pensionistas que van a mejorar su El aumento capacidad de las ingreso. mínimas va a ocurrir Vamos con a ir el complemento justamente- solidario de manera sostenible, como está en la ley que votamos el año Vamos al segundo Que ya lo punto. empezaron a que- licuar. Ahora sí, pasamos Vamos al siguiente segundo bloque. punto, exacto, que es el que planteaba recién justamente Oscar Andrade. El segundo punto es el ahorro individual y AFAP. El texto de la papeleta concretamente lo que dice es: deberán cesar dentro del plazo que fije la reglamentación las actividades de las administradoras de fondos de ahorro provisional. Dicho plazo en ningún caso podrá exceder los 24 meses contando desde la entrada en vigencia de la presente reforma. Bueno, Adelante, nos mintieron en la campaña electoral. Nos mintieron en la campaña electoral cuando nos prometieron en campaña que no iban a mover la edad jubilatoria. Y hace 30 años no mintieron cuando nos prometieron que las AFAP iban a dar una tasa de reemplazo del 100%. Y las AFAP dan una tasa de reemplazo del 25%. O sea, 30 años después, acá tengo las versiones taquigráficas, ¿no? De lo que proyectaban. Proyectaban y el resultado fue 4 veces menor. Entonces tienen que hacerse cargo de que nos mintieron, pero además tienen que explicar lo que hicieron ahora. Los que confiscaron a los trabajadores son ellos. ¿Saben qué pasa a partir de ahora? Una trabajadora de ACE de radioterapia no se le reconoce más la bonificada en la FAP. Si trabaja en la privada, sí. Un docente que trabaja en la privada se le reconoce la bonificada. En lo público, no. A partir de diciembre del año pasado, lo que hicieron ahora. Lo que hicieron ahora es cambiar el artículo 103 de la 16113 y le permite a la FAP poderte descontar cuando estás desempleado. No es cierto. ¿A razón de qué? Es falso. Tengo acá el artículo original Es y tengo falso. acá el artículo distinto. Es Cambiaron falso. el artículo Todo lo 103. que está diciendo El artículo... no es correcto. Explíqueme lo de la bonificada. No es falso. A ver, tengo acá la ley. Vale para todos. No, no es cierto. Buah. A partir de diciembre del año pasado, Sí, la dígalo. FAP no Siga, reconoce siga, la edad siga, ficta. siga. Pero no lo pudo explicar Saldain en el Senado. Siga. No reconoce la edad ficta. Una maestra que se jubilaba con 30 siga años de aporte tranquilo. tenía Diga lo que le 40 parece. porque era 3 por 4 y tenían que reconocerle la edad ficta. Espero que alguien verifique este debate, porque de los 65 y ahora desconocer el cambio de las bonificadas. ¿Qué hizo la reforma? Quitó todas las bonificadas. Y después la 20.209 recuperó las bonificadas para el sector privado.
para quien tiene actividad bonificada del sector privado. Por lo tanto, la AFAP no le reconoce la bonificada ni a la radioterapia ni a la docente. Con una situación que nos va a explotar en la cara, porque cuando haces el mismo trabajo, ¿no? ¿Con qué criterio vas a explicar que uno reconoce y otro no? Bueno, lo hicieron el año pasado, establecieron la posibilidad de ampliar el 103. Increíble que no reconozca eso. Solamente podían descontar de los aportes jubilatorios. Bueno, duplicaron las comisiones que paga la aseguradora, el Banco Central, junio del 2021. O sea, un sistema que está dando resultado 4 veces menor al que prometieron, lo empeoraron a los efectos, lo transformaron en obligatorio. Vamos a tener que subsidiar durante 40 años a las cajas paraestatales. O sea, todo eso es esta política de seguridad social. Lo que estamos haciendo es que el pueblo decida si es este sistema o es otro. ¿Mieres? Bueno, lo único que dijo referido al tema de eliminar las AFAP es esto último, una frase. Dijo que la gente elija si es este u otro. Este que tenemos, que es del año 96, es un sistema mixto, que permite mantener el nivel de sostenibilidad del sistema, pero además ha sido valorado en el mundo como uno de los mejores sistemas previsionales. Uno de los mejores del mundo, ubicándose en el lugar número 15. Durante 15 años, el partido de Andrade gobernó con mayoría absoluta y nunca tomó la iniciativa de derogar el régimen mixto. Simplemente porque sabe que es el sistema positivo y favorable para la sostenibilidad del sistema. Lo que va a ocurrir con esta papeleta, si termina triunfando, es que se le van a confiscar las cuentas a más de 1 millón de personas, de trabajadores que desde hace años vierten parte de su aporte a la seguridad social. Lo que no hay duda es que las jubilaciones van a mejorar. La cuenta es personal, es de cada uno. ¿Qué pasa con la jubilación? ¿Mejora o empeora? No le preguntan si le conviene o no le conviene. Es un aporte complementario. Será poco o mucho, pero es plata que tú todos los meses... Una miseria. Acá lo tengo. Una miseria. Ahora 126 pesos. Ahí hay un tema que 745 el Andrade no entiende. 1448. No entiende. También tiene que explicar que el régimen mixto, va a madurar recién dentro de 15 hace 30 años. No, porque... ¿En esto de quién confisca a quién? ¿Me deja hablar o no? Sería bueno que me explique. ¿Me deja hablar? Sería bueno que me explique. Está nervioso. ¿Por qué le quitaron ¿Está nervioso? No deja a los que hicieron la opción no me permite hablar? El 50% del sueldo base jubilatorio? Bueno, el 50%. Entremos en ese punto de discusión. Habíamos dicho se pueden interrumpir. Acá es lo que va a pasar. Acá es lo que va a pasar. Yo le hablo a todos los ciudadanos. El 50% del sueldo básico jubilatorio. Más de 1 millón de ciudadanos tienen cuentas personales. Todos los meses, cuando le cobra el sueldo, del nominal le quitan 15% para la seguridad social. Las jubilaciones una parte, por favor, vos. Dejemos redondear el razonamiento también, luego va a tener... Pero me interrumpió bastante más en la pasada, ¿no? Pero, o sea, no pude terminar una frase. Yo te estoy una frase pude terminar. Escuchen, cuando alguien quiera... Termine bien. Termina esta idea. El objetivo es generar dispersión todo el tiempo y tirar datos, gritar y gritar sobre todo. Vamos a mantener un tono. Cada vez que un trabajador cobra su sueldo, un 15% va para el sistema de seguridad social. Una parte va al BPS y otra para su cuenta personal. O sea que las cuentas son de la persona, tienen nombre y apellido, la AFAP las coloca y las capitaliza para que generen el mayor rendimiento posible. Lo que están haciendo es confiscarle a 1,5 millones de ciudadanos, casi 1 millón y algo de ciudadanos, 22.000 millones de dólares. Cada uno tendrá poco o mucho, pero es de él. Es de él. Y se lo están confiscando. Pero además, la desaparición del régimen de seguridad social, de ahorro mixto, va a generar impactos muy fuertes, por ejemplo, en que esa plata se va a gastar en 10 años, porque eso va a un fideicomiso en el BPS para pagar esta barbaridad de incremento del déficit. De mejora de la se va a gastar en 12 años, ese es el cálculo. Esa plata se fuma, queda fuera y las jubilaciones va a haber que seguir metiéndole plata y entonces va a haber que empezar a pagar impuestos nuevos, aumentar el IVA, pagar más aportes personales, más aportes patronales, pero además, a mí me gustaría decir algunas cosas que tienen que ver con el empleo, por ejemplo, en la construcción. La Cámara de la Construcción hace unos días anunció que si desaparece el régimen mixto, no va a haber fondos para financiar
obras que van a determinar la caída de los puestos de trabajo en la construcción. No sé si le importa a Andrade, me imagino que sí. A ver, pero estamos hablando de 25, 30.000 puestos de trabajo. Bueno, no me pudo explicar ninguna de las cosas que le consulté. Y además van a perder el trabajo un número muy importante de trabajadores del sector financiero que van a afectar a la caja bancaria. O sea, va a generar pérdida de puestos de trabajo. Yo espero que estén los sectores La reforma de Andrade promueve el desempleo, la caída de los salarios y de las jubilaciones también en el mediano y largo plazo. Lo primero es el estado del arte hoy. El estado del arte hoy es que el primer decil de trabajadores que cobra renta vitalicia cobra 126 pesos promedio por mes. El segundo decil, 745 pesos. El tercer decil, 1.448 pesos. El cuarto decil, 2.203 pesos en promedio. El quinto decil, 3.202 pesos. El sexto decil, 4.400. Estoy hablando de datos de diciembre, pero voy a esperar que no me interrumpa porque se molestó tanto por interrumpir. Espero que ahora no me interrumpa a mí. No. ¿Qué no contestó el senador Mieres? No, senador no. ¿Qué no contestó el ex ministro Mieres? ¿Qué cosas no contestó? No contestó por qué la hacen obligatoria. ¿Por qué? ¿Por qué el sistema a partir de ahora va a ser obligatorio y no opcional? ¿No? No contestó por qué le arrancaron, le confiscaron. O sea, cuando un trabajador se afilió de manera voluntaria a la ASAFAP, tenía a la hora de jubilarse una compensación del 50% sobre el sueldo base jubilatorio y se lo arrancaron en la reforma a gente que hacía 20 años, 25 que venía aportando. ¿Por qué le confiscaron el ahorro jubilatorio? ¿Por qué le confiscaron el ahorro jubilatorio cuando duplicaron la comisión en junio del 2021 de las aseguradoras? Y el presidente del Banco de Seguro lo dice, es para que vengan más aseguradoras privadas y el impacto es una rebaja de las futuras prestaciones jubilatorias. ¿Por qué le confiscaron el derecho a la maestra de que le consideren la edad ficta? Parece no haber leído la ley 20.209. A la maestra pública, a la privada no. Al trabajador de radioterapia público, a la privada no. Y tengo la versión taquigráfica acá, no pudo explicarlo Saldain ante el Senado. ¿Por qué esta disparidad del punto de vista de la ley primera, ley segunda? Mieres tampoco lo ha podido explicar. Entonces lo que tienen que explicar es por qué empeoraron así el sistema de AFAP. Dice que es mentira que modificaron el 103 de la 16713. Insólito, insólito. Se habilita a que las AFAP te puedan descontar cuando estás desempleado. ¿En qué beneficia esto a la sustentabilidad del BPS? A las AFAP seguro que sí. ¿Y saben qué? Lo último. Durante 40 años, 30 años con opción a 10 más, artículo 259 de la ley, 30 años con opción a 10 más. El pueblo uruguayo todo, el camarógrafo, la trabajadora doméstica, va a tener que subsidiar el aporte a la AFAP que hace el anestesista, va a tener que subsidiar el aporte a la AFAP a cada caja profesional, notarial y bancaria durante 30 años con opción a 10 más. Me gustaría que Andrade respondiera una cosa que dijo Mieres, si piensa igual o no, tiene otros datos, respecto a que el fideicomiso con el dinero de la AFAP se agotaría en 12 años, dijo Mieres. A ver, el agotaría en 12 años tiene que ver con esto, ¿no? Sería en todo caso el reconocimiento de cuánto rebajaron las jubilaciones de la AFAP, porque en realidad el incremento principal no está dado por el salario mínimo. Está dado por recuperar la forma de cálculo que tenías en el año 96, que es muy baja. 45% de los últimos 10 años. Entonces, el debate es otro. ¿Qué pasa si triunfa el plebiscito? Mejoran las jubilaciones. No. El resultado es mejoran las jubilaciones. No es cierto. Y es bueno, entonces me tiene que explicar cómo es que se agotan los recursos. Mi pregunta va en ese sentido. Si aumentan, se usa el fideicomiso, pero una vez que se agota, hay que ir a más impuestos, aportes. Sí, hay cosas que sí hay que revisar. Yo las tengo por acá. Hay cosas que así, hay cosas que hay que revisar. El déficit se dispara. Pero lo dice la comisión técnica. ¿Saben lo que dicen los técnicos del BPS? Miren. En 25 años se quintuplica la cantidad de puntos de PBI que se van a llevar las jubilaciones. En el 2050, con la ley que se votó el año pasado, el incremento del déficit estará en el 1%. Sí, yo creo, con la reforma, déjame terminar, Leo, que hay cosas que hay con que la revisar, reforma llega al 5%. Del punto de vista, yo pensé que era al final la sustentabilidad. El resultado de la reforma recupera derechos jubilatorios que confiscaron las AFAP. Bueno. Me siguió sin explicar ni una, ¿Cómo hacer la pregunta? Pero él no me explicó ni de las bonificadas y por qué el afecto, ni por cambio 103, ni por qué es obligatoria, ni por qué vamos a subsidiar las cajas durante 40 años, ni por qué le arrancaron el 50% 25 años después que estaba afiliada la gente. O sea, ninguna de esas explicaciones me dio. Ahí me gustaría que me las pudiera dar. Vamos a retomar el tema de la financiación en el último bloque, sobre las preguntas que lanzaba Andrade Mieres. Las prestaciones que proveen las AFAPs son bajas, dice él.
El tema es que estamos en un proceso donde recién empiezan a 30 jubilarse. Recién empiezan a jubilarse generaciones que no aportaron a las AFAPs desde el principio de su vida laboral. Las primeras generaciones que se van a jubilar habiendo aportado toda su vida laboral van a empezar a jubilarse dentro de 15 años. Entonces ahí vamos a tener la película completa. Ahí vamos a saber cuánto es el componente de la AFAP. Lo que es claro también es que es complementario, que nunca se pretendió que fuera que la gente se hiciera rica con eso. Eso absolutamente no. Pero es plata que se guarda, que se coloca, que genera utilidades, que genera posibilidades. Esto que promueve Andrade es que te las confiscan, no te preguntan, te las sacan, la ponen en un fideicomiso. ¿Sabes por qué, Leo? Voy a tratar de explicar esa pregunta con respecto a lo que cierre la intervención Mieres y le damos la oportunidad de comentar. Las otras dos cosas que quiero desmentir de lo que se ha dicho. La bonificación prevista en el artículo 8 no va a reducir nada el valor de la renta vitalicia porque no la afecta. Y lo otro, no es la renta vitalicia, es la jubilación. La renta vitalicia. Era el BPS. Perdón, la renta vitalicia es lo que se llama la parte de la jubilación que se recibe por la FAP. O sea, la jubilación que provee la FAP. Eso se llama renta vitalicia, no sé si sabía el senador. ¿Cómo no voy a saber? Bueno, pero parece que supiera. Pero la modificación, a ver si y el cobro de cosa, comisión, y el cobro de la comisión de la FAP a las personas desocupadas es falso. Solamente se cobra comisión cuando hay aporte. Cuando no hay aporte, no hay comisión. Y eso me parece que es bueno que la gente lo supiera. Yo les digo la verdad, acá lo que estamos hablando no es de si la comisión tiene que bajar o no bajar, si hay que aumentar esto. Estamos hablando de que cae el sistema. Cae el sistema y el Uruguay pierde la certeza jurídica que ha construido. El Uruguay deja de ser creíble, pierde credibilidad, pierde confianza. Pero no lo digo yo, lo dicen los economistas del partido de él. ¿Me dejan leer cómo estaba el artículo todos los 103 sectores, y cómo está ahora? Porque es una barbaridad. Porque ¿saben qué? Nos lleva a Argentina. Esto que va a ser, esto que promueve Andrade es argentinizar el Uruguay. El Uruguay tiene uno de los mejores sistemas de seguridad social. Es una cosa increíble. Argentina lo hizo hace 15 años, les quitó los ahorros de las AFJP y hoy está en el último lugar en todo ranking de seguridad social del mundo. Los está llevando al kirchnerismo. Ese es el planteo de Andrade. Llevar a Uruguay al sistema kirchnerista. ¡Qué horrible! Y llevar el Uruguay al sistema kirchnerista. Esa es la realidad. Ahora quiero leer real. cómo estaba el artículo 103 en la ley anterior. Artículo 103 que modificó, yo creo que no sabe lo que modificó. Decía, régimen de comisiones. El régimen de comisiones que cada administradora fije ajustará los siguientes lineamientos. Solo podrán estar sujetos al cobro de comisiones la acreditación de los aportes obligatorios. Eso como estaba escrito. Ahora, yo supongo que Mieres sabe cómo quedó. O no sabe porque si no, no puede haber dicho lo que dijo recién. Dice, mantiene la misma textualidad y después dice, el Poder Ejecutivo puede disponer por razones fundadas, con asesoramiento de agencia reguladora, se establezca parcial o totalmente como porcentaje del saldo de respectivas cuentas de ahorro individual obligatorio aplicable a los saldos de las cuentas de los nuevos afiliados. O sea, ya no solo... No lo hizo. No lo hizo. La ley habilita que te puedan descontar cuando estás sin trabajo. ¿Para qué se cambió la ley? No hablemos de lo que no existe. ¿Cómo no? No lo hizo. Se acaba de cambiar la ley para habilitar que te descuenten cuando estás sin trabajo. ¿Lo hizo? Y el ministro no lo sabía. ¿Lo hizo o no lo hizo? Segundo que quiero... Segundo, se votó la ley el año pasado para habilitar al Poder Ejecutivo a que te puedan descontar cuando estás sin trabajo. Un hecho. ¿Se dan cuenta que... Segundo. Para precisarlo, lo que a mí me gustaría ir al otro es que tema. la ley Claro, la ley se cambió. Lo que dice Mieres es que el gobierno no tomó esa definición. No, claro que no. ¿Para qué cambiaron la ley para habilitar eso? Una pregunta. No importa. ¿Cómo no importa? ¿Cómo no va a importar? Pero es en serio, es como que digan, mire, hay una ley que permite pagar las horas extras. Hay una ley que permite pagar las horas extras sencillas. Pero acá ¿no? Y yo diga, qué horrible. No, pero todavía no la apliqué. Pero acá lo que hay que discutir... Acá lo que tenés es una norma que el ministro se ve que desconocía. Voy a contestar lo segundo. Acá lo que hay que discutir no es si se tiene que mejorar o no el régimen de AFAP, es que la quieren liquidar. Ese es el tema. El tema es que se acaba el sistema mixto. 30 Ese es años el problema. Después. Que va a ser un Hace 14 gigantesco. años nos decían, hay que esperar que el sistema madure. Dentro de 10 años se van a ver los resultados. ¿Saben lo que pasó con ¿Saben qué pasó con las altas jubilatorias del año pasado? Fueron más bajas que las del 2009. ¿Cómo viene madurando ese tema? Se tomaron 5 medidas. Hay una cosa que dice Mieres que es insólita. Insólita. Él dice,
el artículo 8 no modifica la renta vitalicia. Chocolate por la noticia, miren. Chocolate por la noticia, claro. El artículo 8 lo que establecía es que el BPS tenía que incrementarte un 50% el BPS, el sueldo básico jubilatorio. Es evidente que no toca la renta vitalicia. Bueno. Si no, tienen que decirme por qué habilitar una ley para que la gente, solamente la que tiene entre 40 y 45 años, pueda consultar su deterioro y salirse de la opción. Entonces, por todas esas críticas que hace, vamos a sacar el régimen mixto y llevamos al país Pasemos al siguiente. No puede ser que no lo a reconozca. Argentina. Argentina. Ese es el Falta proyecto. nada, falta nada, no me extraña, falta no me nada extraña. para que diga Venezuela. No me Nada. extraña, no me extraña Andrade, porque la verdad Nada. siempre ha sido favorable al kirchnerismo, Nada, así que nada, ¿por qué nada. no va, Ya no te va voy a a ver querer ir cómo- Vamos al al kirchnerismo? Pasemos al bloque para discutir la A edad de ver con retiro. Milei a- Sí. El tema de la edad de retiro, que es otro En de esa los... foto nunca, ¿no? Por favor, no es que no Como con plantear Manini el en esa tema, foto así, nunca. así del otro lado saben de qué En vamos esa a foto discutir. nunca, ya lo dijo. No, 60 No años. vamos a poder avanzar 60 si años. se Sí, sigue... 60 años, ¿A 60 quién le años. toca Es difícil. arrancar? Ya ni me acuerdo. Bien, vamos a hablar del tema justamente edad de retiro, que es otro de los puntos de la papeleta. Vamos a leer lo que dice concretamente la papeleta, que es lo siguiente. Las personas tendrán derecho al acceso a causal jubilatoria común a los 60 años de edad y 30 años de servicios continuos o 30 años de servicios continuos o interrumpidos sin perjuicio de las bonificaciones y sistemas de cómputos especiales que establezcan las normas y que resulten más beneficiosos para el trabajador. Comienza Mieres. Me toca a mí. Sí. Lo primero que hay que decir es que fijar la edad de retiro en la Constitución es un disparate. No hay ningún país en el mundo que tenga la edad de retiro en la Constitución, por una sencilla razón. Porque la edad de retiro es una variable necesariamente móvil vinculada a la evolución del sistema demográfico. El Uruguay, cuando fijó 60 años de edad en la jubilación, tenía una expectativa de vida de 63, 64 años. Hoy, la expectativa de vida que tiene una persona con 60 años es 20 y pico de años, 25, 26 años. Y entonces es obvio que esa variable hay que tenerla en cuenta, sobre todo en un país que tiene la bajísima natalidad que tiene el envejecimiento que tiene, que es muy bueno porque cada vez llegamos más lejos y en mejores condiciones. Todos los países del mundo que tienen las características demográficas del Uruguay tienen edades de retiro más avanzadas, más altas. 65, 67, 63, la que quieran. Toda Europa, pero también algunos países de América Latina. Por ejemplo, Cuba. En Cuba la edad de retiro de los hombres es 65 años. Costa Rica. Es la tendencia, vivimos más, no podemos retirarnos a la misma edad, pero además en el Uruguay la ley del año pasado lo que estableció es que recién los menores de 50, dentro de 10 años, empezarán a retirarse unos con 61, otros con 62, hasta llegar a 65. Es un tema gradual. Yo digo la verdad, acá hay otra vez un gran problema de incremento del déficit, porque esto implica, de acuerdo a los cálculos, otra vez actuariales en los que Andrade no cree, pero que son los que hacen los técnicos, que agrega otro 1.2% de déficit del PBI. Pero además, poner en la Constitución los 60 años es fundir las cajas paraestatales, todas, las tres. Las tres funcionan, dos de ellas ya tienen ley, que son la caja notarial y la caja bancaria, con 65 años. Si tú le decís que se pueden jubilar a los 60, se funden inmediatamente las tres, la profesional, el día que la logremos acordar, también se va a fundir. Andrade. Bien, no interrumpí, espero tener el mismo trato. Perfecto. Vivimos más. Primero, los 60 años se terminaron de colocar en el 96, ¿no? Porque en realidad, salvo que nos olvidemos de más de la mitad de la población, la mujer se jubilaba a los 55 hasta el año 96. Entonces, es reciente el último cambio rumbo a los 60 años, relativamente reciente. Segundo lugar, ¿todos vivimos lo mismo? No todos vivimos lo mismo. La expectativa de vida no es igual. Hay un montón de estudios que demuestran esto. La diferencia de edad puede ser de 10, 12, 15, 17 años. ¿Quiénes son los que viven menos? Son los pobres. Alcanza este dato, es de la Comisión de Expertos de Seguridad Social. ¿Sabe cuál es la esperanza de vida después de los 60 años de un trabajador bancario cuando se jubila? 26 años. ¿Saben cuánto es la esperanza de vida de una pensión a la vejez después de los 60 años en Uruguay? 13,7, ¿no? 12 años de diferencia. Pero lo primero que se tendría que haber hecho, pasa que no generaron espacio para el debate político, es decir, bueno, si hay que discutir respecto a la esperanza de vida, no tomemos de manera igual quien tiene 12 años de vida o 13 después de los 60 a quien tiene 26.
demos una discusión más serena acerca de las condiciones en las que vamos. Bueno, mucho menos además el que se jubila por discapacidad, que es el más golpeado de esta reforma. El más golpeado de esta reforma tiene que ver con el que es alta por discapacidad porque decidieron rebajarle hasta un 44, 50% de la prestación por discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo una realidad del mundo del trabajo, que es la que yo quería explicar hoy. Esta que está acá. Tasa de empleo en los mayores de 60 años. En los últimos 15 años, las mujeres han rondado un 14-15% de tasa de empleo. O sea, es una la tasa de empleo en Uruguay. Hay alta tasa de desempleo en los jóvenes. Desde los 35 a los 55 hay mucha alta densidad y después de los 55 se complica. Se complica para sostener. Y después de los 60, peor. Entonces ya tenemos el diario del lunes. Hay un trabajo que hace la economista San Román, contundente, que dice, los países que extendieron la edad jubilatoria, menos de la mitad llegó a la nueva edad jubilando. Aumentó groseramente la discapacidad. Esto lo reconoce el BPS, supongo que estas proyecciones actuariales no me las negará, están acá, donde dice que va a haber 150.000 personas que van a quedar discapacitadas con la reforma del gobierno. O sea, vamos a pasar de 60.000 a 150.000 trabajadores que se van a romper con la reforma jubilatoria de las exigencias que se colocan. Pero más que proyecciones actuariales, tenemos que ver algo. El trabajador que a los 60, 61 queda sin trabajo en Uruguay, lo vamos a estar condenando a que esté 3, 4 años sin empleo para poder cobrar primera vez su jubilación. En un país donde 2/3 de los trabajadores no llegan a fin de mes. Sobre esos puntos, Mieres. Cumplí. Sí. Qué bueno que se autorregulen. Primero, el aumento de la edad jubilatoria, repito, en todos los países que tienen las características demográficas del nuestro, está más arriba. Está más arriba, incluso en América Latina. Es así. O sea que quedarnos en 60 años y ponerlo en la Constitución, que tiene una fijeza y una rigidez brutal, es un disparate. Por algo no hay ningún país del mundo que tiene 60 años en la Constitución. Pero hay actividades que están expresamente excluidas de la extensión de la edad, que son el sector de la construcción y el sector rural. Eso está en la ley del año pasado, está en la ley, qué horrible, está en la ley del año pasado, y están los artículos allí, no voy a leerlos ahora, pero además, está bien que se pone 60 años, dice que lindo, vivimos en el mundo mejor, en el mundo de maravillas, más vale ser bueno, sano y lindo que enfermo, malo y feo, pero lo cierto es que el mundo nos obliga a tener que tomar este tipo de decisiones, la realidad de la vida. Pero ustedes ponen 60 años en la Constitución, además de ser una cosa exótica en el mundo que van a sorprender a todo el mundo, además sigue habiendo 30 años de aporte. Y la mitad de los uruguayos que tienen a los 60 años no tienen 30 años de aporte. O sea que el problema no lo solucionás tampoco. Porque es la realidad. La realidad es que la mitad de los trabajadores no tienen 30 años de aporte a los 60 años. O sea que ponele en la Constitución 60 años, aumentás entonces el déficit, aumentás todo lo que tienen que pagar los activos para sostener a los jubilados. No podés poner plata en la infancia, no podés poner plata en nada, pero además no le solucionaste la vida a los trabajadores. Ahora le preguntamos a Andrade a propósito de estos puntos que usted estaba diciendo. Andrade hablaba de la dificultad que pueden tener algunos trabajadores en concreto para llegar justamente a los 65 años. Sobre ese punto que dice Mieres. Es cierto, es difícil, pero a ver, pero también era difícil antes y de hecho la edad promedio efectiva de jubilación en Uruguay es 63, no 60, es 63. Casi 63. Entonces, por supuesto que tenemos que seguir trabajando sobre fórmulas porque hoy tenemos un sistema que permite que si una persona se queda sin laburo a los 58, tiene un subsidio hasta llegar a los 60, por ejemplo, que antes no lo tenía. Y esas cosas las podemos discutir. Lo que no podemos poner en la Constitución los 60 años. Y la posibilidad de agregar, que también planteaba Andrade, algunos oficios o tareas. Sí, bueno, las bonificaciones existen y van a seguir existiendo. La Comisión de Bonificaciones sigue existiendo. Recientemente se incorporó a la pesca. ¿Eso qué significa? Significa que cada año de trabajo aportado vale por un índice que le multiplica, con lo cual llega a los niveles de aporte más rápido. Eso me parece que eso está arriba de la mesa, y lo de la construcción y el sector rural es que no se corre la edad de retiro porque
efectivamente son tareas que obviamente no el contador de una empresa constructora, ¿no es cierto?, sino el que está arriba de los andamios, el que labura en el trabajo concreto, ¿no? Mieres dio respuesta entonces a algunos de los planteos que hacía Andrade. Andrade, me gustaría que responda sobre lo que planteaba Mieres de que la tendencia en el mundo no es a ubicarla en los 60 años, que tampoco es a ubicarla en la Constitución y que en general está sobre Es que la reforma en este caso es una cautelar. Yo tengo, primero tengo una diferencia que es notoria. Nosotros sí planteamos construcciones rurales, frigoríficos, que quedaran exonerados. En la discusión parlamentaria está muy claro. Y no nos llevaron. Y la redacción que tenía el proyecto original era esta. Algún puesto de trabajo extraordinariamente exigente. Y es esa. O sea, no es la construcción. Es algún puesto de trabajo extraordinariamente exigente de la construcción rurales que se va a definir en la reglamentación. Esa es la redacción que se votó. A mí me extraña que se desconozca esto. Pero además, supongamos, yo creo que algunos puestos de trabajo necesariamente tiene que estar. Trabajo confinado, el compañero que está soldando una caldera, trabajo en la altura, el compañero que es martillero, que tiene problemas cardíacos. Pero después dice, no alcanza con que estés en algún puesto de trabajo extraordinariamente exigente. De los 30 años en la industria, tenés que certificar que 20 estuviste en ese puesto de trabajo. Eso es lo que dice la ley. No se le puede mentir a la gente. Sí, es verdad. Y después de eso, el embudo era todavía más finito. Más finito. Decía, de los últimos 10 años, 8 tenés que tenerlo en ese puesto de trabajo. Lo explicamos esto. Después Botana logró reducirlo a 5 en la discusión. Digo, mirá que en las obras no es que al más veterano lo mandás al trabajo más salvaje. ¿Cómo es esto? Y después, el proyecto original decía, solo para el que tiene entre 45 y 50 al momento de votar la ley. Eso fue lo que se colocó a votación. Entonces, miren, qué curioso. Pero por un lado, los miren 60, lo finito que es el embudo. No. Sí. Por un lado se nos dicen, bueno, ¿para qué los 60 si nadie se jubila a los 60? Entonces le pedimos al BPS que nos trajera la información de 3 sectores. Doméstica, rural, construcción, de cuántos trabajadores acceden al derecho jubilatorio antes de los 65 años. Y miren lo que nos trajo el BPS, capaz que acá nos sirve la proyección del año 2019. Dice, miren, en el rural el 70% accede al derecho jubilatorio, tiene derecho a acceder a la jubilación. 70%. Entonces, no es tan así que nadie se jubila o nadie logra conseguir. ¿Qué pasa? Tampoco se jubila cuando llega a los 60 años. ¿Por qué? Porque la jubilación que te dan a los 60 es bajísima. Es el 45% del promedio de los últimos 10 años o de los mejores 20 más un 5%. Entonces, un trabajador que cobra 50 va a 20, 22. Sí. Entonces, necesariamente tiene que seguir trabajando. ¿Para qué? Para mejorar la jubilación. Bien. ¿Qué pasa con el cambio que hicieron? Que el porcentaje de tasa de adquisición, cuando tenés 30 años de aporte y 65 de edad, te da 45% a los 65 ahora. Entonces, recién a esa edad tenés que empezar a mejorar tu jubilación. Imagínate en una planta de faena o un frigorífico. Imposible. Bien. Vamos al cuarto tema. Ya se discutió un poco porque estuvo planteado cuando Mieres habló del tema de que se iba a agotar el fideicomiso. Y yo le pregunté a Andrade sobre eso, que es el de la financiación, de cómo se va a financiar y qué efecto va a tener esta reforma en las cuentas del Estado. No sé qué le toca a comenzar a Andrade en este caso. Empiezo yo. Sí. No, primero yo quiero que... ¿Qué efecto va a tener esta reforma en las condiciones de la gente? O sea, esta reforma mejora las condiciones de retiro. ¿Pero cómo la financiación? Había un segundo componente. ¿La reforma prohíbe la posibilidad del ahorro? No, no lo prohíbe. O sea, podés ir a 3 pilares. Un pilar no contributivo, un pilar de ahorro público, colectivo, que tenga las mismas condiciones, pero público y colectivo, sin lucro, ¿no? Un pilar de ahorro público colectivo. Sí, colectivo. De ahorro individual. O sea, puede generar, no de ahorro individual, sino de ahorro colectivo. O sea, vos podés tener que el fondo que generés cumpla la función, pero sin fines de lucro. Ahora, es un debate para la reforma. ¿Cómo es colectivo? ¿Cómo se compara? Porque es colectivo. No es el primer país que tiene fondos colectivos. Fondos colectivos compensatorios, hay varios países que los tienen. Ahora, no es un debate de hoy. Sobre lo que estamos eliminando es un sistema que resultó nefasto, que nos da jubilaciones 4 veces más bajas que las que prometió. Y que además fue empeorado notablemente en los últimos años. Repito, coloqué las 5 condiciones que fue empeorado. Ahora, hay 2 años para una reforma de la seguridad social en el plebiscito, para organizar la transición. Una de las posibilidades, yo no la adelanto, pero yo sería partidario, es poder armar un sistema en 3 pilares, ¿no? Y por lo tanto tenés una condición dentro del sistema que desacople la cuestión generacional, no para el negocio financiero, no para el lucro de unos pocos, ¿no? Y defendiendo el Estado con la gestión y no teniendo comisiones. Está bien. Entonces, vos tenés forma de pensar la seguridad.
Pero eso es el debate y el diálogo social y es después del plebiscito. Pero, y la discusión No sobre cómo se financia. Bueno, una de las formas es esta. Después tenés un montón más. Yo ponía algunos ejemplos acá que me parece que son muy notables. Fíjense esto. Acá tengo la evolución de aportes personales y patronales del sector agropecuario. En términos reales, en el año 93, el BPS recibía 63 millones de dólares de aportes patronales y 23 millones de dólares de aportes de los trabajadores. En el año 2021 recibe 87 millones de dólares de aporte de los trabajadores y 25 millones de dólares de aportes patronales, porque la tasa de aporte patronal rural, aún para el que tiene más de 10.000 hectáreas, es 4 veces más baja que el resto de las tasas de aportes patronales. Bueno, hay cosas que hay que revisar. Vamos a tener que revisar si es sensato que tengamos niveles de exoneración de créditos fiscales de 2.000 millones de dólares. De 2.000 millones de dólares solamente en 2 impuestos. No de nuevo impuesto, de renuncia fiscal por IRAE y de renuncia fiscal de impuesto al patrimonio. O sea, cuando tenemos que discutir cómo financiamos la seguridad social, decir, bueno, a ver, tomamos una decisión en la reforma. Suponete que tenés un trabajador que se va a jubilar con 25 años de aporte, con 65 de edad. Déjame poner este ejemplo que me parece que es muy claro. Y el tipo se rompe la espalda o tiene un cáncer. Ese trabajador que ayer se jubilaba con un 65% de tasa de reemplazo, hoy lo jubilan con un 1.5 de tasa de adquisición de los 25 años, o sea, con un 37. O sea, haces una reforma que hace que está en el horno del horno, le arranca 40 puntos de su ingreso y no podés mirar ninguna exoneración. Bueno, nosotros creemos que no, que en el momento de esta discusión todos tenemos que aportar a la seguridad social. Sí, a esta altura del debate lo que uno escucha son muchas críticas al régimen actual, poca defensa de los cambios. Es más, yo diría que los cambios que se están proponiendo estamos reculando en chancletas, voy sumando. Primero, dicen que lo que eran jubilaciones y pensiones ahora son personas. Siempre dijimos no lo dice el texto de la Constitución que ellos pretenden impulsar. Segundo, que poner la edad de retiro en 60 años es una medida cautelar. Sí, claro. ¿Qué quiere decir una medida cautelar? Es que te ponen la edad de retiro en 60 años y te funden las 3 cajas paraestatales de un saque, inmediatamente. Y ahora habla de que va a haber un sistema multipilar. Sí, es posible. La verdad que es increíble porque no está en el texto ni al revés. Lo que está en el texto es volver al régimen de reparto. No lo prohíbo. Bueno, esta propuesta, lo que no quiere reconocer Andrade es que esta propuesta lleva al colapso del sistema previsional. La aprobación del plebiscito va a disparar el déficit de una manera enorme y voy a pedir que se muestre el gráfico que traje, que es un gráfico elaborado por el Banco de Previsión Social, en donde se establece en el gráfico 3 líneas de evolución. La del medio muestra en verde cómo hubiera evolucionado el déficit previsional si no se hubiera aprobado la ley del año pasado. Esto implica que en el 2100 llega al 4.6% de incremento del déficit en puntos del PBI. La de abajo, la azul, muestra cómo se corrigió el incremento del déficit con la ley que aprobamos el año pasado, que llega al 2% en el año 2100, y la de arriba, en rojo, es lo que va a pasar si se aprueba el plebiscito, que el déficit de la seguridad social se dispara al 8.1% en el 2100. Es decir, se cuadruplica. Pero, si mucho antes, además, si miramos las gráficas y miramos en el corte en el 2050, ya en el 2050 el incremento del déficit con el plebiscito alcanza el 5% del PBI contra el 1% del régimen actual. Esto en dinero significa un incremento del déficit de 4.000 millones de dólares anuales al 2050 y 6.400 millones de dólares anuales en el 2100. Es un escándalo, es un escándalo. Por las dudas, agrego un segundo cuadro, que es de Simbe, insospechado de que Simbe sea partidario del gobierno, que haga los mandados al gobierno. Ahí lo vemos. Simbe dice que el incremento del déficit aumenta del 2,5% en el 2022 a más del 8% en 2052. Esto es un incremento monumental del déficit de jubilaciones y pensiones que se va a comer todos los recursos disponibles. Los que dicen que hay que invertir en infancia o en cualquier otra cosa no van a poder hacer nada, no vamos a poder hacer nada, porque esto se lo lleva a todo, es decir, otra vez toda la plata para bancar un régimen jubilatorio cada vez peor. Pero entonces va a haber que aumentar, como dicen los técnicos del BPS, los aportes personales a la seguridad social,
que van a tener que crecer del 15 al 30%, para decirlo en realidades. Usted cuando va a cobrar su sueldo, tiene un nominal, le quitan 15%, que va para su jubilación. Con este déficit, pasados los tiempos, le van a aumentar al 20, después al 25, después al 30. Eso es reducción del salario, liso y llano. Y el aporte patronal se va a ir al triple si lo calculamos en cuanto a cómo pagamos ese déficit brutal que acabo de mostrar en términos de aporte. Y aporte patronal en el triple significa reducción radical del empleo e informalidad, porque que el aporte patronal pase del 7,5% al 22%, como tendría que pasar, es una barbaridad. En términos de plata, si usted gana 30.000 pesos, hoy le descuentan 4.500 para la jubilación. Luego tendría que aportar 8.000 en el 2050 y en el 2100 más del doble. Ahora vamos a volver a Mieres cuando le preguntemos porque Andrade manejó otras opciones para hacer caja para eso. No, pero no es un problema hacer caja. Me gustaría pero saber si fuera el IVA, también. No es un problema hacer caja. saber si comparte las proyecciones. Ya vimos una diferencia. Cambialo por el IVA, la tasa se va al 35%. Escuché 3 minutos enteros. 35% le productos y servicios. Le toca a Andrade, vamos a volver. 3 minutos enteros sin ¿Cuál es el desafío? Le pongo esa pregunta de si comparte las proyecciones. A ver, yo tengo todos los datos esos. ¿Qué tiene que ver? Que al 2100 vamos a tener 300.000 trabajadores menos aportando en esa proyección. Que vamos a tener durante 70 años un crecimiento económico chato, de 2 puntos. Yo creo que el desafío que tiene el Uruguay es modificar ese escenario. O sea, el desafío que tiene es crecer. O sea, por cada punto que crezca el Uruguay, por cada punto por encima de la proyección, ¿no? Tenés 800 millones de dólares y cerca de 300 pero millones... Eso no lo sabemos. No, pero eso es lo que tenés que resolver. O sea, ¿cómo contribuís una seguridad social robusta, ¿no? Pensando en que vos tenés un gran diálogo social que ponga el trabajo como centro? O sea, el gran desafío que tiene el Uruguay es pararse en la cancha y decir, vamos a estar 70 años con crecimiento chato, con crecimiento del salario chato, con crecimiento económico chato, y asumiendo que vamos a tener una tendencia demográfica que no se va a poder revertir. Bueno, todos esos supuestos son supuestos que se pueden cambiar. Por ejemplo... Pero no lo sabemos. Claro, pero lo que estoy diciendo es que el desafío político que tenés... Claro, después tenés que hacer que las cuentas cierren. Entonces es probable que un año tengas que definir, mirá, para poder sostener el ajuste en las jubilaciones más bajas, bueno, tenés que postergar parte del ajuste salarial. Y sí, y capaz que empatás ese año. Y capaz que en vez de crecer a un 2, creces a un 1,5 o a un 1. O sea, la discusión después es mucho más compleja que la foto estática. Yo acabo de demostrar, puedo dar los datos uno por uno. Entonces hay que postergar aumento salario para... Lo que estoy diciendo, Leo, tenés varios escenarios. El primero, lograr que la economía se desarrolle y que crezca a tasas superiores. Creciendo la economía a tasas superiores tenés cómo absorber una seguridad social más robusta. Además, si crecen más los salarios, menos van a estar determinados por el salario mínimo nacional, las jubilaciones, porque van a estar por encima del punto de vista de la tasa de reemplazo. Entonces, podés pensar escenarios a las altas. Ahora, claro, si te congelás con un escenario, repito, a 70 años. Llevamos 30 años de la proyección actuarial que se hizo en el año 96. No hay un dato que esté en el lugar. Un dato. Pero 2,5 puntos abajo del PBI en algunos casos, 3 en otros. O sea, a 30 años, con lo mejor de lo disponible, es cierto. Pero no me coloques, para atemorizar, lógicas que tendrán que ver con el diálogo social sobre seguridad social. Y la verdad, yo sí creo que hay un resultado que hay que ver. Hay una parte de la población que va a tener en la última etapa de su vida mejores condiciones. Que no va a tener que estar eligiendo si compra un medicamento o come. O que no va a tener que estar viendo si puedo o no sacar a pasear un nieto. Y el aumento del gasto previsional impacta en todas las edades, también en la infancia. Hay un trabajo que hizo el CINVE en el año 2020 que demuestra que el recorte del gasto previsional aumenta la pobreza en todos los lugares, también en los niños. Entonces, contraponer jubilado pobre con niño pobre es una contraposición que en todo caso tengo que explicar por qué no se hizo ahora, sin plebiscito, tratar de frenar esta vergüenza del país donde aumenta la mortalidad infantil, ¿no? Me quedó una duda sobre lo que dijiste porque no había estado sobre la mesa hasta ahora, creo, en todas las discusiones que escuché, que es esto de, en todo caso, si no dan los números, frenar el ajuste salarial. Claro, vos podés discutir así, mirá, este año, en vez de al 2%, esa proyección es que al 2 crece por encima del IPC, 2 puntos todos los años el salario de acá al 2100. Eso presiona la cuenta fiscal, ¿no? ¿Pero cómo? Entonces, sí, es la proyección que está hecha, lo tengo acá. ¿De dónde sale la plata? Es la proyección que está hecha. Lo que estoy diciendo es que en la cuenta global no va a ser la primera vez. A ver,
Nosotros renunciamos a salario para generar centro de infancia, Pero, que se inauguraron el periodo pasado y en Andrade. este. Y renunciamos a salario para crear un fondo para atender las adiciones. ¿De Y dónde renunciamos a sacás la salario plata? para crear un fondo social. O sea, en la discusión macro global, después decimos, mirá, la economía es una. Escenario 1, que la economía crezca por encima de lo que está planificado. Escenario 2, revisar algunas exoneraciones. Pero Yo ¿de repito, Mieres. solo 2 impuestos exoneran 2.000 millones de dólares. Solo 2, ¿eh? Pero usted 4 veces más la asistencia que recibe el BPS por año de renta pero ¿qué general. Le propone? toca responder a Mieres. ¿De dónde sale la plata? ¿Dónde están los recursos para pagar ese déficit que recién mencionábamos? Ese que mencionabas, gigantesco. si se dan todos esos supuestos. Es gigantesco. Lo que digo, esos Por supuestos favor, son por favor, modificables. Andrade, Si no tu se dan oportunidad le esos toca a supuestos, Son ¿qué- modificables. pero ¿qué piensa quienes promueven esto? ¿Cómo pagan la cuenta? ¿Se creen que esto es gratis? La guita es finita. Todos lo sabemos, en cualquier casa, en cualquier presupuesto familiar, la plata entra y se gasta en A o B o C. Claro. Acá estamos hablando que se va a multiplicar el gasto en jubilaciones y pensiones. Y pensamos que el Uruguay va a crecer más, gastando mucho más en jubilaciones y pensiones. Es una cosa no, loca. porque Andrade absolutamente planteaba loca. Muchos años en los que no Andrade gasta que tuvo su oportunidad. Yo le he Andrade planteaba escuchado. la posibilidad, por ejemplo, de aumentar los aportes patronales en el sector rural o reducir algunas exoneraciones fiscales. Sí, las exoneraciones de aportes patronales, el 90 y pico %, están relacionados con instituciones de salud y educativas. Piensa Andrade que hay que eliminarle No, las no son las del exoneraciones BPS, está patronales equivocado. a las Es la instituciones. es la ¿Me sección dejás Iraí, hablar, A ver, por a ver, favor? Andrade. Las instituciones educativas y las de salud son las que tienen exoneraciones patronales. 90 y pico % de las exoneraciones son esas. ¿La van a eliminar? ¿Qué generaría en Estás materia de hablando del empleo BPS. en la salud y en la educación? Generaría una reducción del empleo en la salud y en la educación. ¿Se busca aumentar el IRPF? ¿Se busca aumentar el IRAE? ¿Se busca No, cobrar. gravar a los que tienen más, como se dice Cobrar el genéricamente? IRAE, no aumentarlo. Cobrar IRAE. 1.150 se El sonó el año Uruguay pasado. tiene hoy 1.150 millones. la carga tributaria de las más altas, la más alta de América Latina y de las más altas parecidas a los países de la OCDE. No tenemos margen para aumentar la carga tributaria, no tenemos margen para generar nuevos impuestos, pero y menos en un país que se va a poblar de una situación en donde el gasto se va todo en pagar hablé de jubilaciones nuevos impuestos. y pensiones. Y ¿saben ustedes durante qué gobiernos se otorgaron las mayores exoneraciones tributarias a empresas transnacionales que se instalaron en nuestro país? El gobierno del Frente Amplio. Montes del dejás Plata, contestar? UPM2. ¿Me dejás ¿Saben contestar ustedes, Cierra Mieres ¿saben y- ustedes y habla Andrade. en qué tiempo se registró la mayor concentración de la propiedad de la tierra? Durante los gobiernos del Frente Amplio. ¿Saben ustedes cuándo se redujeron los aportes patronales a la mitad? De 15 a Nunca 7,5%, en la reforma tributaria que se hizo durante el gobierno del Frente Amplio. Durante todas estas cosas ocurrieron durante los gobiernos del Frente Amplio. Y a ver, y yo estoy de acuerdo, las exoneraciones fueron necesarias porque si vos no generás atracciones, no vienen las inversiones. Y si no vienen las inversiones, no hay trabajo. Y los puestos de trabajo que generaron esas inversiones valen bien la pena. Sí. O sea que no estoy... Lo que estoy Yo diciendo es que estoy lo que sorprendido. propone No puedo Andrade, creer. que sigue diciendo cosas, Sí, claro. es que el país va a crecer mágicamente. Le vamos a poner más impuestos, las empresas van a bancar, no van a tener afectación del empleo. Le vamos a poner, vamos a crecer más. No se sabe por qué, dice Bueno, que por ¿por qué- magia. ¿Por qué estás sorprendido, Andrade? Primero, que diga 15, nunca fueron 15. Eran 2,5. Pero eran 2,5 ¿Lo virtuales. bajaron o no lo bajaron? Pero me deja. Perdón. No, La lo pregunta subimos. es, Voy a explicar por qué lo subimos. ¿Sabe por qué lo subimos? Porque estaban exonerados. Acá tengo el dato del 2006. Las exoneraciones en el BPS, o sea, eran 2,5 virtual, pero la tasa era 0 en la práctica. Eran de 631 millones de dólares. 1,45 del PBI se exoneraba antes de la reforma tributaria. La reforma tributaria lo puso en 7,5, pero estaban en 0, señor. Estaban en 0 porque estaban exonerados. Entonces, en la práctica pasó a tributar lo que no tributaba, ¿no? O sea, el margen de las exoneraciones que quedó del BPS. A lo que estoy diciendo es, aparte de exoneraciones, primero, la apuesta, el Uruguay tiene que crecer. Por cada punto que crezca el Uruguay recauda casi 300 millones de dólares. O sea, Invirtiendo en todo, jubilaciones Tengo y una pregunta. voy a sobre- poner un ejemplo. aumentando Todo- la inversión todo en el- jubilaciones ¿Qué y pasa si no pensiones. Así va a crecemos? crecer. todo pasa si no todo el crecemos? costo. Si no Va a crecemos, crecer cae esto y cae invirtiendo todo en lo demás. jubilaciones Lo y que estoy pensiones. diciendo es, todo el costo de aumentar las jubilaciones mínimas se resuelve con un punto de crecimiento.
con un punto de crecimiento son más o menos 300 millones Por de año. recaudación. Por año. ¿no? O sea, un punto por encima. Adicional, O sea, por encima de los cálculos que se hicieron. todo el costo de aumentar las mínimas. En Si 25 vos crecés años, un punto por 5 encima, o sea, puntos de crecimiento. si pensás que vaya por encima de la perspectiva de 2, 1,4, 5 puntos por de- encima, ¿qué es lo que tenés qué es lo que ya hicimos además? Pero- O sea, la gran apuesta del Uruguay tiene que ser al trabajo de calidad y a la alta. Y no pensar que vamos, ¿cómo financiamos la seguridad social? En el primer quintil, él decía, bueno, ¿nadie se jubila en el primer quintil a los 60? Sí, en el primer quintil 1 cada 5. 1 cada 5. Ese no se va a poder jubilar. Pierde el trabajo y lo condenamos a estar 3, 4 años sin changa. Ahorraste. Ahorraste, el PP es un negoción. Ahora no nos damos cuenta que dejamos una persona recontra tirada. Recortar a una persona que quedó en discapacidad, no nos damos cuenta que la dejamos recontra contra el piso. O sea, no nos damos cuenta del costo social. Con este mismo discurso, La máxima. nos hicieron la reforma del 95, Yo nunca- que repito, dejó a 7 de cada 10 Puras trabajadores críticas. privados sin poder jubilarse. Entonces, ¿qué están defendiendo los trabajadores? Puras críticas. El y derecho lo a que acceder a nos la ofrece- jubilación. ¿Acceder a una jubilación multimillonaria? No. 45% de tu tasa de reemplazo. A ver si me escucha la gente. 45% de tu tasa de reemplazo. O sea, la persona que cobra 60, lo que estamos defendiendo, que a partir de los 60 años genere la causal mínima y pueda empezar a mejorar su jubilación. Bien. Y si llegó a 65, críticas a lo que tenga un hay. porcentaje más alto. O sea, si uno sale de la discusión del cuco y va a la No, no hay discusión ningún de qué es cuco lo que acá. estamos Hay realidades. planteando, es hartamente Hay razonable. realidades. Es razonable la Redondeaste lo que jubilación vienes y mínima vamos a- y yo es pregunto razonable una la cosa. tasa de reemplazo que estamos defendiendo. 4.000 millones Es más, de dólares de incremento del a ver. déficit anual hasta el 2050 y 6.400 millones de dólares anuales hasta el 2100. Reconoceme que no Eso es lo invocaron que una propone, proyección. eso es lo que propone Andrade y no nos ha dicho de dónde sale la plata. Y cree que con eso el país va a crecer, gastando cada vez más Ahora, ¿me dejás? en bancar el déficit jubilatorio. Así va a crecer en Uruguay. Va a crecer por arte de magia y entonces No, vamos ¿cómo a pagar por la arte de magia? cuenta. Vamos a Necesitamos pagar la cuenta crecer. porque yo creo que el país va a crecer. Sí, sí, claro. La Bien. verdad es de una irresponsabilidad. No, Yo ninguna, nunca había ninguna. escuchado Tenemos- niveles de irresponsabilidad de gobierno como lo que estoy escuchando hoy, la verdad. A mí me parece raro que un ministro de Trabajo no sepa que la causal jubilatoria era 35 años y no sepa que el aporte patronal no era 15. Una cosa es discutir rarísimo. si hay que mejorar esto o aquello. Hay siempre cosas para mejorar. Ahora, Señores, ahora, me dejás no nos- una cosa antes. no nos- Tenemos que... Ahora tenemos va a uno de venir el los tiempo de los mejores- Pero mensajes. una cosa antes, Tenemos del uno de los cierre mejores que me... sis- No, yo estoy contestando. Bueno, después Uno de que los termine, mejores entonces. sistemas de seguridad Voy a pedir social un minuto nomás. y lo estamos tirando al precipicio. Un minuto Esa nomás. es la realidad. Es Tenemos que pasar a 30, mensajes 30, finales lo porque mejor, no- con 30 segundos, ¿no? Con todas las carencias y todos los problemas. Es decir, y las hay un dificultades espacio y para las mensajes necesidades. finales. Sí, pero cada uno- esto es solamente un dato. Cuando presentamos la ley de flexibilización, el Partido Nacional hizo un informe de minoría que nos pegó por izquierda y planteó que había que mantener en 50%, que había que subsidiar a todos los cincuentones, no solo al que tenía 58 años. Discutilo con el Que Partido había que Nacional. ampliar, bueno, pero él quiso la Discutilo reforma. con el Partido Nacional. Y- Yo ahora, Estamos- ahora y estoy presentó, diciendo- fuera de y presentó. No, porque ¿sabes por qué no estamos fuera de tema? Porque esta reforma del 2008 es la que le damos estatus constitucional. Es esta del 2008. Bueno, pasemos No, no, a no es cierto. los Sí, mensajes claro que finales, no ¿les es parece? verdad. ¿Cómo Van a no? tener, ahora sí, No 2 leyó la minutos. papeleta. Voy. 2 minutos cada uno, Ya. les pido encarecidamente que no se No se interrumpan, interrumpan en no esto va a haber por ninguna posibilidades de respuestas sobre eso y según el sorteo le toca abrir tiene a la última Mieres, palabra. tiene la última palabra Se puede quedar Andrade. tranquilo, Andrade, que le toca hablar, me deja tranquilo 2 minutos, por favor. 2 minutos, En Mieres. este periodo de gobierno llevamos adelante una reforma de la seguridad social que todos los partidos decíamos que había que llevar adelante para darle sostenibilidad al sistema previsional. Esa reforma otorga sostenibilidad al sistema, pero además incorporó elementos de equidad y se ha impulsado con cambios graduales. Esa ley fue resultado de un amplio y extenso proceso de participación en donde el partido de Andrade estuvo presente. Más participación que esta nunca hubo en la historia del país. Comisión de expertos con 3 frentistas, 80 entrevistas con todo tipo de organizaciones. El anteproyecto, el presidente de la República se lo llevó a la sede del Frente Amplio a decirle que quería incorporar aportes de parte del Frente Amplio. Debate parlamentario en las 2 cámaras. Nunca hubo un solo aporte desde el Frente Amplio, solo críticas y cuestionamientos. Y ahora, frente a esta iniciativa plebiscitaria tan grave, han declarado la libertad de acción. Un partido que quiere gobernar no logra acordar frente a esta propuesta sobre un tema esencial para el país. Pero lo que es verdad es que todos los técnicos y economistas de mayor peso en el campo de la oposición han dicho y destacado lo mismo que yo he sostenido hoy acá.
El senador Andrade no está muy acompañado en su propio partido, lo que me alegra por el bien del país. Por supuesto que toda ley es perfectible y esta que aprobamos el año pasado también lo es. Pero lamentablemente observamos que el Frente Amplio no logra ponerse de acuerdo sobre este tema tan relevante. Sin embargo, sería bueno que desde la oposición se exprese con la mayor firmeza su postura ante esta barbaridad para que la ciudadanía tenga claro qué esperar de cada partido en esta instancia electoral que además va a ser plebiscitaria. Es mucho lo que está en juego y estamos dispuestos a explicar a todos y cada uno de los ciudadanos los contenidos de esta iniciativa para evitar su aprobación, que sería una catástrofe para el país. Bien, gracias Mieres. Su turno de las consideraciones finales, Andrade. Bueno, nosotros creemos que estamos muy bien acompañados. Hubo 440.000 firmas que habilitan una consulta popular y lo hacen porque cada vez que se endurecen las condiciones jubilatorias hay gente que muere antes de llegar a la orilla. Pasó groseramente en la reforma del 95 y va a pasar con esta reforma. Hay estudios que demuestran que menos de la mitad de los trabajadores llega a la nueva edad cuando se corren las edades jubilatorias. Los tiene porque son estudios de la Comisión de Expertos. Y sabiendo que más de la mitad de los trabajadores no va a llegar empleado a la nueva edad, corren la edad jubilatoria sin contemplar nada, sin un aspecto que contenga al trabajador, la trabajadora que queda por el camino. O sea, lo condenás a estar en una situación de absoluta intemperie, sin ingreso jubilatorio y sin ingresos salariales. Ese es el diario del lunes, lo tenemos y lo queremos evitar. Y en todo caso, cuando discutamos cambios en la seguridad social, que sean cambios que contemplen la condición social. La reforma es una respuesta a 4 años de congelamiento de la jubilación mínima. No habría intención de ajustar mínimo jubilatorio con mínimo nacional si no hubiéramos tenido una política económica que decidió ajustar sobre los jubilados que menos tienen. Durante 3 años rebajándole la jubilación en términos reales, porque eligieron un indicador que bajaba por menos, y después congelándosela. Bueno, queremos hacer un esfuerzo ahí absolutamente sustentable desde el punto de vista económico. Y tercero, nos mintieron. Nos mintieron en la campaña electoral cuando nos dijeron que no iban a mover las edades jubilatorias, y lo prometieron a cara descubierta, y nos mintieron hace 30 años cuando dijeron que las tasas de reemplazo de las AFAP iban a llegar al 100%, cosa que no puede defender nadie hoy. Nadie hoy. Ninguna ecuación económica va a dar que lo que prometieron cuando votaron esta ley, pero además la empeoran. Catástrofe es que le quiten al trabajador el 50% del sueldo base jubilatorio. Catástrofe que te puedan descontar cuando estás desocupado. Catástrofe es que le quiten las bonificadas a las maestras públicas y en inequidad con las privadas. Por todas estas cosas es que creemos que es necesario un cambio en la Constitución. Muy bien. Pablo Mieres, Óscar Andrade, les agradecemos un montón que hayan estado esta mañana con nosotros. Ahí creo que se pudieron pasar algunas cuestiones en limpio, otras van a requerir VAR quizás y seguirlas repasando. Por suerte hay tiempo, por suerte, para seguir conversando, sí, claro. Cuando sea sometida a votación la papeleta. Gracias por haber Muchísimas gracias. Hacemos un corte y ya venimos para...